Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos. Y bueno, pues antes de empezar este video, pues nada más les quiero mostrar cómo se están secando las semillitas de cacao. ¿Se acuerdan que ayer pues abrimos el fruto y pues empecé a comerme el mucílago? No murciélago, el mucílago. Y puse a secar aquí en esta charolita, en esta de barro. Aquí se ven, miren, puse a secar las semillitas, ya se están secando. No se les puede quitar completamente lo blanquito, cuesta mucho trabajo. Incluso si lo estuve tratando de hacer, pero terminé dejando así pelón la semilla. Entonces es mejor dejarle un poquito, pues, lo que se le quede de blanquito, la capita, la última. Y se va secando, solita se va secando. Miren, esta es de las más secas. Y ahí va. Y ya que se seque bien, pues todavía se siente húmeda, hay que ponerla en el sol. Pues ya se puede tostar y hacer todo el proceso, ¿no? Y bueno, pues también vamos a hacer, también pues ayer empecé con el cacao, pues ya lo tosté, ya lo tengo, miren, aquí tostadito. Miren. ¿Se acuerdan? Ellos estaban como clarito y pues ahorita tiene un color así más quemadito, ¿no? Y pues bueno, traje unos toppers porque pues en lo que estamos haciendo el tema de hoy está muy interesante. Si está muy largo el video lo voy a tener que dividir en dos, ¿no? Porque luego están muy largos. Pero es que es un tema muy importante. ¿Y saben por qué más lo voy a hacer? Porque pues ayer la verdad ¿cómo se llama? Cada vez se ven más agresivos, o sea, muestran más su agresividad los de la oposición, que siempre han sido así. No es que se estén convirtiendo, no es que se estén volviendo locos, no, no. De hecho es ya es un estado, ¿no? Nada más que ahorita pues se está notando más, porque ya no que encajan con la realidad que se está viviendo. Entonces, la verdad, yo ayer que supe que le pegaron a Mickey, pues sí me molesté. Y pues como anduve ocupada no había podido ver todos los videos porque ya ven que pues los compañeros graban, pero hace ratito que vi, ¿no? Ya toda la escena de cómo le pegó. Pues yo digo que es de las feminazis porque pues de esas que se sienten niños. Pues me dio mucho coraje porque no, pues es que no se vale. Imagínense si él o un hombre le hubiera pegado, ya, ¿no? O sea, el grito y Televisa encima y todo, ¿no? O sea, no. Entonces, mientras pelo las semillitas, pues vamos a ver el tema, que está muy interesante. ¿Y qué creen? Cuando pelen la semillita, mire, como está doradita, se le cae muy fácil, mire, ay, se le quita muy fácil, ¿ya vieron? Estas cascaritas no las tiren porque se puede hacer un atole que se llama atole negro, que las voy a ir poniendo aquí, que este atole se toma en muchos estados, principalmente en la festejo del Día de Muertos, que luego vamos a subir un video pues de la importancia de la muerte o cómo veían la muerte, ¿no? Nuestros ancestros, pues no era algo como malo, ¿no? Que ahorita pues, se ve como muy trágico, pero bueno, se ve trágico, ¿saben por qué? Porque se ha perdido como el propósito, la sabiduría, se ha perdido mucho. Entonces por eso da miedo, por eso no se sabe qué habrá además del más allá. Pero cuando pues ya conocemos todo lo que sucede y qué pasa y todo, pues ya está uno más tranquilo y casi digo, o sea, no es así de que ya me quiero ir ahora, ¿no? Pero sí ya no se le tiene miedo y pues bueno, en el momento que tenga que ser, pues uno ya lo acepta con mejor cara, ¿no? Entonces, estas cascaritas no las tiren. Vamos a ver si antes de lo del Día de Muertos podemos hacer el video de cómo hacer el atole negro, se llama. Y lleva la cascarita, ¿no? Lleva la cascarita, pero hay una porción que se tuesta casi a punto de carbón
para que se vea negro y primero queda como un champurrado y luego ya se le va añadiendo todo esa cascarita, esa porción de cáscara que se tuesta al punto de carbón y y se le lleva, pues ya saben, lleva piloncillo, masa de maíz, azúcar y bueno, perdón, ya es el piloncillo, ¿no? Canela, más bien, quise decir canela. Entonces, pues yo mientras estoy aquí pelando las semillitas, porque les digo que tengo pues el pedido de chocolate, y pues también lo voy a poner a la venta allá abajo en el puesto, en el changarro. Pues ya lo estoy promocionando y pues ya como que ya me han dicho, ay, pues traiga la prueba, ¿no? Pues vamos a hacer bolitas así chiquititas de prueba. Pero la verdad está muy rico, está muy rico. Entonces, bueno, vamos a ver un tema muy importante en lo que estamos aquí en la hora de la cocina. Aprovechando el tiempo, amigos, porque luego me entretengo haciendo estas cosas y ya no subo videos, o luego hay mucho ruido. Ahorita hay un poco nada más, no hay tanto. Es que la verdad no me gusta que haya mucho ruido, a veces sí se interfiere bastante, y más cuando es música, ¿no? Y la verdad de repente me desaparezco, porque aparte que pues uno, o sea, uno anda aquí en las cosas de la casa, pues la verdad me siento a estudiar, amigo, me siento a leer, me siento a buscar temas. Ahorita ya tengo un montón de temas de que pues ya los pasé a mi cuaderno, ¿no? O sea, ando investigando, ando leyendo, ando viendo, porque pues tampoco les voy a decir cosas que yo me saque de la manga, ¿no? Y porque pues dónde estaría el pues todo lo que decimos pues debe tener como fundamento. Y yo, como lo que estoy hablando es cuestión histórica, pues definitivamente debe tener pues fundamento, ¿no? Un fundamento principalmente que sean enseñanzas de los maestros, de los viejos abuelos. Entonces, ya saben que yo estudio con el maestro Guillermo Marín, principalmente, aparte de otros libros, pero está muy interesante lo que él enseña, y este es uno de sus libros. Ustedes pueden descargar sus libros, están en internet en PDF. Tiene muchísimos libros, muchísimos ensayos, muchos videos, y la verdad él también está preocupándose por enseñar todo esto. Lo único es que de repente él sí le da cierto toque, tinte muy ligero, como si todavía político. Entonces como que hay que quitar eso, ¿no? Tiene que ser como netamente, sí, claro, definitivamente la política también ha sido principalmente de las cosas muy manipuladas y muy influenciadas por el neocolonialismo o neoliberalismo, ¿no? Por todo lo que estamos, sí, pues simplemente pues todo lo que estamos viendo, pero que afortunadamente, fíjense que pues hay buenas noticias, ¿no? Como lo marcan pues las profecías y los tiempos. Son sus últimos tiempos de todo ese tipo de gente, de todo ese tipo de movimientos. Empieza sus últimos tiempos. O sea, yo no les digo, hoy no, ya mañana ya se van a acabar, no. Porque saben que como apenas empiezan a molestarse, a incomodarse, pues ahorita podemos esperar cosas muy, o sea, este tipo de agresiones, ¿no? Este tipo de cosas, de que es la única forma en que saben responder. Entonces, pues sí tenemos que entender el trasfondo, la historia, de por qué actúan así, porque me decía un suscriptor, ¿verdad? Que me decía, ¿por qué en los videos sacan tantas banderas, ¿no? De México y todo? Porque pareciera que están así como a favor del país y todo, ¿no? Pero todo eso tiene un porqué. Y ya más o menos les he dicho por qué, porque al final de cuentas el nombre de México pues no es un nombre que haya sido desde los inicios de la fundación de la civilización, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Brincó una cascarita a la pantalla. Entonces, bueno, fíjense, uno de los libros de este maestro se llama, el título es ¿Cómo es que sucedió? ¿Sí? ¿Cómo es que sucedió?
lo que estamos viviendo ahora. Entonces, pues él habla y explica de que el sistema educativo desde que se creó, ¿no? O sea, estamos hablando vámonos a los inicios, ¿no? De la SEP y de la UNAM, o sea, todo el sistema educativo. También, obviamente, con el mismo sistema educativo, pues fueron educados nuestros padres, los abuelos, ¿no? Y el círculo social, pues toda la gente, porque obviamente nos dan los de la escuela, ¿no? La SEP, la UNAM, todo, pues usan los mismos libros, ¿no? Entonces todo el mundo está enseñado bajo ese sistema. Inclusive, pues también tengo un tema de la arqueología, de cómo, y no, que creen que coincide mucho con lo que yo he estudiado con también maestros judíos, de cuando enseñan cómo ha sido manipulada la arqueología en todo el mundo y en todos los tiempos a conveniencia de intereses. O sea, siempre ha habido intereses, ¿no? Creados que han manipulado la historia, desde la de los egipcios, que es la más antigua, son las dinastías más antiguas, sobre la que descansa toda la historia de los pueblos, ¿no? Bueno, la toman como referencia de los pueblos antiguos, y cómo ha sido manipulada también. Inclusive, pues ellos, la clase que yo vi con ellos es cuando se estudió el Éxodo, porque bueno, ellos estudian por semana, le llaman parashá, o sea, la porción de la semana, y estudian las escrituras, ¿no? La Torá, los libros sagrados, los libros históricos, todo. Y ellos, esa vez tocó el tema del Éxodo, entraba el tema del Éxodo, y pues como la misma arqueología niega que haya habido un éxodo. Entonces, al negarlo, obviamente el pueblo de Israel no existe, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero es que ya hicieron la investigación con documentales, con investigaciones y todo, y pues nos mostraron que realmente la arqueología fue manipulada, los tiempos, la forma en que se manipuló la información que está escrita en las escrituras, ¿no? En la Torah y todo eso, como pues tiene ciertos matices de manipulación a intereses. Y bueno, resulta que pues sí se puede decir que hubo un éxodo, sí están las pruebas, pero la arqueología la está buscando en una época equivocada, porque están entendiendo mal las escrituras, y bueno, ese es otro tema, ¿no? El chiste es que también aquí pues la arqueología ha sido, obviamente, no tanto para ayudarnos a nosotros, sino para ¿cómo les diré? Para conocer las civilizaciones conquistadas, pero en el sentido de que a ver qué les robamos, ¿no? A ver qué tesoros, a ver qué les encontramos para quitarles su memoria histórica, para manipularles, para cambiarles, porque ya saben que la historia, ¿quién la hace? Pues siempre los vencedores. Entonces el primer historiador que hubo aquí, pues ¿quién fue? Hernán Cortés. ¿Y quién le iba a debatir algo si los muertos no hablan? Y nuestros ancestros, los viejos abuelos, pues no hablaban su idioma, ¿no? Entonces, ¿quién iba a decirle que no? En sus cartas de relación que mandaba al rey de España, al Carlos V. Entonces, todo ese tipo de historia que nos enseñaron, pues nos enseñaron la historia de México, ¿no? Una historia de México colonizada e hispanista, claro, ¿no? Porque ellos fueron los que la crearon, los extranjeros crearon nuestra historia. Entonces, eso sí tenemos que tenerlo muy claro, y desde ahí vamos a empezar para entender dónde, o sea, yo siempre decía, ¿por qué estamos así? ¿Dónde empezó dónde fue el tropiezo, no? Entonces esto es muy interesante. Y dice, una historia de México colonizada, hispanista, muy confusa, aburrida, porque no me digan que a ustedes les gustaba tanto. Yo aunque quería entenderle, la verdad nunca fui muy buena en historia, porque nomás no le agarraba ni pies ni cabeza. O sea, mi rompecabezas del tiempo y de la historia y todo no cuadraba, ¿no? No le hallaba. Hasta que empecé a estudiar con los judíos la historia detrás de la historia, con un rabí,
Netzarita. Los netzaritas son los que creen en el maestro Yeshua, porque ya saben que hay judíos ortodoxos, ultraortodoxos, reformistas, liberales, hay una gama. O sea que si ustedes me hablan de judíos me tienen que especificar a quién se refieren, porque todos son grupos, son diferentes y además con ideologías y costumbres diferentes, porque están los askenazí, ¿no? Las costumbres askenazí y las costumbres sefaraditas, que son los que se fueron a España, Portugal, son los que llegaron aquí a América, los que vinieron huyendo de la Inquisición, ¿no? Que fueron despedidos y corridos prácticamente de España y de Portugal, y perseguidos hasta acá, y obligados a convertirse a una religión que no era la de ellos, igual que nuestros viejos abuelos que fueron obligados a convertirse a una religión sangrienta, ¿no? Que se impuso a través de la sangre, pero bueno. Entonces una historia que la verdad solamente cuando empecé a estudiar con ellos fue que empezó así como a cuadrarme, empecé a entenderle un poco más, a tomarle sentido. Entonces nos enseñaron una historia pues aburrida, confusa y lejana. O sea que como que no sé ustedes, pero como que no se identifica uno, ¿no? De hecho nos enseñaron más cosas de los griegos, de los romanos, ¿no? O sea, ¿por qué nos enseñaron los números romanos y no los números mayas para usarlos? ¿Por qué se usan en los capítulos, en los libros, los números romanos? Porque eran los importantes, ¿no? Porque obviamente ellos eran los conquistadores. La Revolución Francesa, o sea, la historia de fueras era lo más importante. O sea, es lo más importante hasta ahorita, ¿no? En las enseñanzas, en las escuelas, ¿no? Sobre eso se basa nuestra enseñanza, nuestros conocimientos generales. Bueno, en general ya cuando uno se pone a investigar más, pues ya, bueno, ya se da cuenta de que muchas cosas pues no son, o sí son, pero no son nuestras, ¿no? Y poco a poco con el tiempo pues también nos enseñaron a despreciar lo nuestro, con Porfirio Díaz, ¿no? Bueno, desde que Hernán Cortés, pero más Porfirio Díaz fue el que hizo eso de desdeñar y hacer menos lo propio, trayendo influencia francesa, ¿no? De extranjera, de Estados Unidos, abriéndole la puerta a todo lo extranjero, y que lo nuestro fuera así como menos, a esos sí regateales, esos no vale la pena, el trabajo manual, ¿ustedes creen que un europeo lo va a hacer? No, lo manual, y de hecho, ¿saben qué? Les voy a enseñar algo, siempre lo manual, la verdad es bien valioso, pero ¿qué creen? Que el mismo de aquí de México no lo valora y lo regatea y le hace menos. Y la verdad, ¿cómo es posible que a veces unos extranjeros sí le den más importancia que los mismos de aquí, con sus mismos hermanos? Entonces todo ese tipo de que todo lo extranjero es mejor, ¿no? Ese malinchismo, pues fue heredado y bastante fuerte, ¿sí o no? Entonces dice, este país surgió gracias al valor de un puñado de europeos, o sea, según la historia, ¿no? O sea, según nos enseñan que este país surge debido al valor de un puñado de europeos que lucharon contra cientos de miles de aborígenes salvajes, caníbales e idólatras. Chon, chon, chon. Con muchos templos paganos y todo eso, ¿no? Ya saben, lo que enseña la religión también. Posteriormente, gracias a la presencia de piadosos y religiosos, medio se educó y civilizó a los indios, porque bien despectivos, ¿no? Y por la visión y capacidad y trabajo esforzado de muchos esforzados españoles, se logró hacer producir la tierra y generar riqueza. El origen de mi cultura y mi país, según lo enseñado por el sistema, era de hombres españoles y de la cultura occidental. Y la lucha se mantenía en el esfuerzo nacional de integrar a los mexicanos
que no tenían la cultura occidental y por tal eran pobres y generalmente belicosos insurrectos. O sea, todos los que no aceptaran todo lo occidental, todo lo moderno occidental, pues eran generalmente pobres, ¿no? O sea, así es el concepto de, ay, los indígenas, y luego dicen los pobres. No, ¿cuántos indígenas o ancestros nuestros eran millonarios, ricos, pero no en millonarios de dinero, de plata, sino de posesiones, pues de tierras, ¿no? O sea, que tenían sus cosas. O más bien ya indígenas y ya luego piensan que es sinónimo de ignorantes, ¿no? Esa es la enseñanza occidental, amigos. Entonces, imagínense cuando la gente de nuestros hermanos se han ido a otro país, a Europa, por ejemplo, a Estados Unidos, a cualquier país que ustedes me digan, según, porque pues buscando raíces y, ay, no es que mi familia es de sangre francesa y yo tengo raíces libanesas y tengo raíces no sé, austriacas, sí, canadienses, y bueno, pues mucha gente se va, ¿no? Con esa esperanza de que pues allá van a encontrar su yo, su personalidad. Claro, muchos se van por necesidad, ¿no? Pero me refiero a los que se van por, por esa intención de que, ay, es que allá están mis raíces, ¿no? Allá, porque mi abuelo era austriaco, ¿no? Entonces, pues me voy, porque yo no pertenezco a este linaje de ignorantes, ¿no? Entonces, se dan cuenta, muchos de ellos, de que no encajan. O sea, sus raíces no son de allá, porque desafortunadamente hay muchos países que son, por lo mismo de que han sido muy colonizados, privatizados, pues también la gente se hace muy individualista, muy fría, no te hablan, no tienen esa calidez que tiene todo nuestro continente, ¿sí o no? Nuestro continente es muy conocido por ser solidario, por ser ay, se me fue un cachito de cacao aquí, voy para encontrarlo, va a estar en chino, bueno ya, solidario, bueno, en otros países también hay alegría, yo no digo que no, pero es es un carácter muy particular el de nuestro continente Anáhuac y el de Abya-Yala, ¿no? Que es allá por los Andes y Perú y todo eso, ¿no? O sea, es otra sangre, vamos, es diferente y eso tiene un porqué. Eso tiene un porqué de que somos así. Aparte, pues el clima, siempre el sol. Generalmente esos países son muy fríos, ¿no? Hay lugares en donde el invierno dura 6 meses y la gente pues se hace fría. Pareciera chiste, pero la gente se hace muy fría. Entonces, pues la gente pues fría, ¿no? Como que, ay, entonces el que va de aquí de Anáhuac, de nuestro continente, pues como que no se halla. Es más probable que te adaptes a Brasil, a no sé, no sé, Nicaragua o lugares así. Como que compagina uno más, ¿no? Pero bueno. Entonces, y no es que seamos superior a nadie, ni a los españoles, ni a los húngaros, ni nada, ¿no? O sea, no me refiero a que el hecho de no encajar es que, ay, es que somos superiores, no. Sino que pues somos, o sea, es diferente, es diferente, es diferente en lo profundo, en lo esencial, en el alma, en eso, es diferente. Pues muchos alemanes, por ejemplo, o así gente, pues vienen y se casan con chiapanecas, ¿no? Por ejemplo,
porque pues que es hogareño, que la casa, que la familia, y allá pues les vale gorro, no les gusta tener hijos, que cada quien haga lo que pueda, que se rasque con sus uñas, y aquí pues ya saben que somos más de familia, ¿no? Más de cuidar a los hijos, que sí hagan su vida, pero uno no quisiera que se vayan. Y en otros países, ay, hasta patadas los corren, ¿no? A los 16 años y órale, porque ya eres independiente, ya puedes manejar tu coche y chocar a gusto porque ya eres adulto, ¿no? Ya te puedes meter en problemas porque ya eres adulto a los 16 o 18. Y aquí ya ven que pues generalmente todavía la familia pues impera mucho, ¿no? Todavía es muy no hay de que hay que se vaya a estudiar a otro estado, ¿no? Como por ejemplo en los Estados Unidos que ya creció, ahora le tocó estudiar allá está viviendo a lo mejor en Nueva York y le toca en Miami, ¿no? No sé. Pues los alejan, los separan de su familia, pues hacen gente independiente, individualista. Y pues tiene sus ventajas, pero yo le veo más desventajas. Bueno, entonces dice, después de que pues no somos parecidos, digo, estoy explicando todo lo que dice aquí en un principio de su libro porque habla como de su experiencia y pues es algo que les pasa a muchos, ¿no? La verdad, mucha gente se puede identificar con eso. Entonces, ahí él se dio cuenta de que ese tiempo, o la gente que se ha ido a vivir, ¿no? Buscando pues otra calidad de vida que pues, digo, tienen todo el derecho, ¿no? Pero cuando van buscando por cuestión de ideologías, no por necesidad, que también cuando es por necesidad se sufre mucho, ¿no? Lo pueden decir los que se han ido a otros países, no es fácil adaptarse, ¿no? A otras costumbres, el idioma, otras tradiciones, otro, no sé, diferente, ¿no? Como que yo creo que sí cuesta trabajito, ¿no? Entonces, pues cuando se van por cuestión ideológica o buscando pues esas raíces, esa sangre, pues se dan cuenta que pueden durar 10, 20, 15, 30 años y los pueden considerar de repente perdidos, ¿no? O sea, aunque tengan una buena calidad de vida, que les vaya bien, que ganen, porque al final de cuentas en muchos países pues hay un poco más de pues justicia en el sentido de que pues no es como aquí que fue como pisoteado todo, ¿no? Y el habitante de aquí pues de esta civilización, de este continente pues fue pisoteado y esclavizado, ¿no? O sea, digo, al final de cuentas es diferente en ese aspecto, pero pues no todo es dinero y a lo mejor puedes tener dinero, ¿no? En ese país, pero ¿qué tal tu alma, ¿no? Si eres feliz, si tienes paz, si te hallas, ¿no? O sea, eso es importante, que el espíritu esté bien, ¿no? No triste. Entonces, pues se pueden llegar a dar cuenta que pues es un tiempo perdido, hablando en ese sentido, ¿no? De que vamos un vacío, ¿no? Dice, entonces, mucha gente, por ejemplo él, dice que él, después de estar un tiempo fuera, pues se dio cuenta que no encajaba, ¿no? Y mejor pues se regresó, como muchos que se han regresado. Otros ya no regresan, pero pues quisieran, pero a veces ya no pueden, pero pues él, por ejemplo, es de los que sí regresó, porque precisamente iba por cuestiones ideológicas, no tanto por necesidad económica, ¿no? Como muchos que pues sí se van por necesidad económica y pues ya no regresan tan fácilmente. Entonces, pues de repente cuando estás buscando eso, realmente de corazón, por quien se vive, o sea, el creador, es tan bueno que va guiando los pasos de esa gente. Entonces fue que este maestro, cuando regresa aquí, pues terminó en Oaxaca, porque realmente estaba buscando sus raíces. Y pues curiosamente terminó en Oaxaca, que es en donde se guarda pues la mayoría de la gran sabiduría de nuestra civilización. Es como el remanente, ¿no? Como los judíos, el remanente, el famoso remanente, ¿no? Que las 10 tribus fueron expulsadas, pero 2 tribus fueron guardadas, ¿no? El remanente, y las otras pues ahí perdidas. Entonces así, hagan de cuenta que como que fuera la misma historia, ¿no? O sea, todo el país sea
perdido, todo el país se ha modernizado, es, colonizado y todo, pero aún así se guarda un remanente en donde se guarda toda la sabiduría todavía, muchas costumbres, muchas tradiciones, ¿sí? que los gobiernos anteriores la trataron de destruir, pero cuando la verdad yo creo que ahí se asemeja a la historia de Israel, de que se guarda un remanente y por más que se quiso destruir no se pudo. Igual aquí, por más que quisieron destruir ese remanente, no se pudo. Como que parecieran historias paralelas, ¿no? De pueblos que han sido también pisoteados. Entonces, por cuestiones políticas, ¿no? Porque también en Israel yo respeto muchísimo, pero también en cuestión de política también tienen sus trapitos. ¿Por qué? Porque pues obviamente les ha convenido a los que están en el gobierno pues el apoyo de países fuertes como Estados Unidos, ¿no? Que los apoyan en armamento. Obviamente porque están rodeados de enemigos y todo lo que usted quieran, pero políticamente pues ha sido un pueblo que también ha sido manipulado y engañado en su historia, también en su historia, ¿no? Bueno, entonces pues llega a vivir a Oaxaca, en donde pues se encuentra poco a poco se encuentra uno pues con esas raíces, ¿no? Toda esa sabiduría, en donde inclusive puedes nacer, aunque ya seas adulto, puedes nacer de nuevo espiritualmente, porque te reencuentras con la sangre, o sea, con tu raíz, ¿no? Realmente, y eso es algo que pues ningún libro de la escuela te lo puede enseñar, porque eso es a nivel espiritual, que es algo que se ha perdido, que con la modernización y la europealización y todo ese rollo de lo material es primero, pues obviamente al recargarse más en lo material se perdió lo espiritual, y eso es lo que nos hace mucha falta, ¿no? O sea, aquí voy a hacer antes de seguir leyendo esto, bueno, su libro, bueno, explicándoselo, ¿verdad? Porque no lo estoy leyendo literalmente. A ver, si estamos de acuerdo en que somos espíritu, ¿no? Dentro de nosotros hay un alma, un espíritu que es el que mueve este cuerpo, ¿sí? El que tiene que movilizarse por esta tierra, por caminar, lograr el propósito para el cual fuimos enviados, ¿no? Pero necesitamos un cuerpo y que funcione bien, por eso tenemos que cuidarlo, con buena salud, con descanso, con ejercicio, con buena alimentación, con una higiene mental, una higiene espiritual, porque si tenemos un espíritu, y la mayoría de los que están escuchando esto van a estar de acuerdo en que el espíritu es inmortal, porque no se muere cuando el cuerpo pues ya se queda aquí en la tierra, ¿no? El espíritu sigue su camino, se va a otros mundos, se va a seguirse perfeccionando, o tal vez regrese a este mundo, ¿no? Pero sabemos que el espíritu o el alma es inmortal, ¿no? O sea, esa no muere, o sea, no, el que se muere, el que es la cascarita, el cascarón, como este cascarón es el que se queda, y pues, bueno, suponiendo que por el espíritu, pues es el inmortal, ¿no? Entonces, por eso es que los toltecas, pues, utilizaban mucho el símbolo de la mariposa, por eso ya ven que yo uso mucho las mariposas, porque la oruguita pues ya, bueno, tiene un sinónimo que luego vamos a verlo, es uno de los sinónimos, ¿no? del paralelo al ser humano, de que pues mientras uno está aquí en la tierra pues es como esa oruguita que está en su capullo alimentándose para después ser una mariposa y regresar al sol, que sería el espíritu, ¿no? Cuando ya muere pues ya se va, y esa oruguita pues se alimentó de todo lo que se alimentó, pues que sean las buenas obras, los buenos pensamientos, ser solidario, las cosas buenas, ¿no? Entonces la mariposita pues se va de nuevo con su padre, el sol. Bueno, eso lo vamos a ver después más a detalle. Entonces,
quedamos de acuerdo de que el espíritu o el alma es inmortal. Entonces, si el alma o el espíritu es inmortal y el cuerpo, o sea, la materia, tiene su tiempo límite, porque es que pues los materialistas, ¿verdad?, le dan más importancia a lo material, descuidando lo espiritual. Y no me refiero a religión, religión no es lo mismo que espiritualidad, no es lo mismo. Religión es algo que el hombre inventó para manipular, ¿no? Pero lo espiritualidad, lo espíritu, lo que se refiere al espíritu, eso es otra cosa, eso es lo que tenemos que alimentar, porque se supone que si el espíritu es el eterno, ¿por qué se le da más tiempo a lo material, a la materia, a las comodidades? Claro, no es malo querer vivir bien, querer estar bien, es justo, ¿no? Tener un ambiente limpio, un ambiente, tener lo necesario, pues la alimentación, lo básico, lo necesario. Por eso es que el presidente a eso se refiere, de que no debemos tener lujos innecesarios, ¿no? O sea, no debemos darle tanto como levantarle un altar a la materia, a lo material, que sí es necesario, pero no debe sobrepasar a lo espiritual, que es eterno. Entonces, si somos prácticamente seres espirituales de luz, viviendo en un cuerpo de una materia que se va a degradar en, ¿qué les gusta?, 80, 100 años, que es lo que generalmente, pues vamos, un normal, ¿no? Entonces, ¿por qué le damos más importancia a lo material, a la materia? Claro, tenemos, como les digo, tenemos que cuidar el cuerpo, tenemos que cuidar pues nuestra casa, donde vivimos, todo, pero aún así, no como afanarse, no tener como esas cuestiones del dinero a toda costa y cueste lo que cueste y pasar sobre por cualquiera. Entonces, ¿qué tanto tiempo le damos al crecimiento espiritual? Si somos espirituales. Les digo, no religión, porque no es nada más de que me voy a mi sesión, a mi conferencia o a mi misa o a donde vaya y estar ahí pajareando y ya me voy ya a cumplir. No, lo espiritual es otra cosa, es trabajar con tu alma, con tu espíritu, mejorar, ser un guerrero de la muerte florecida, que diario se trabaja por mejorar las debilidades, ¿no? Por ser mejor cada vez, por mejorar, o sea, que el espíritu trascienda. Y esa era la sabiduría, todo lo que enseñaban nuestros abuelos, los ancestros, nuestros viejos abuelos, toda esa sabiduría para que el espíritu trascendiera y todo eso. Por eso el equilibrio, ¿se han fijado que siempre hablo del equilibrio? Pues hay que manejar un equilibrio. O sea, tenemos que darle tiempo a todo, trabajar con todo. O sea, yo no puedo estar como, por eso no estoy diario también grabando en las redes, no, porque también hay que darle un tiempo a la meditación, a la oración, al estudio, al trabajo, a la casa. Todo tiene su tiempo, ¿no? Y aún así tenemos que estar viendo que no se nos cargue la balanza para algún lado, ¿no? O sea, darle tiempo a todo y también un tiempo de descanso. Necesitamos un tiempo de descanso. Entonces, tenemos que tener ese equilibrio, y obviamente ese equilibrio en parte lo da la práctica espiritual. Mientras fortalezcamos al espíritu, el espíritu nos va a guiar a tomar mejores decisiones para nuestra vida, porque vamos a estar acuérdense que somos como una antena receptora. Eso es lo que enseñaban los viejos abuelos, y por eso están todas los Tolán, o sea, las instituciones educativas que hoy se conocen como ruinas arqueológicas, según la arqueología, pero eran escuelas, universidades en donde se iban a preparar los maestros para después llevar esas sabidurías a sus pueblos. Por eso es que hay mucha influencia, por ejemplo, de Teotihuacán en muchos lados, porque obviamente pues se llevaban cosas de ahí, recuerditos, ¿no? Por ejemplo, o enseñanzas, ¿no? De Teotihuacán o de Cholula, eran de las grandes universidades.
Entonces es muy importante darle ese valor al espíritu y darle su tiempo, porque como somos esas antenas que les digo que era lo que enseñaban nuestros abuelos, antenas receptoras de energía. Somos energía, somos espíritu, el espíritu es energía. ¿Qué es el espíritu? Es energía, es luz, y la luz es energía. Entonces, ¿cómo vamos a mantener esa energía? Con alimentos energéticos, con alimentos que promuevan la energía, amigos, porque un alimento sintético, un alimento procesado, químico, con pesticidas, con químicos, con colorantes, con toda la chatarra, no nos da esa energía para poder estar en comunicación con el universo. Por eso es tan importante una buena alimentación, porque aparte que no nos enfermamos, tenemos la suficiente capacidad energética para poder conectarnos con el universo, con el creador. Llámale Dios, yo le llamo por quien se vive. Los judíos le llaman el nombre Hashem, porque tanto para nuestros ancestros como para la cultura judía, el creador no tiene nombre. O sea, esas traducciones que le ponen nombre y todo eso está incorrecto, está mal traducido. Él no tiene nombre, es algo intocable, impalpable, inmenso, es creación, es la misma energía creadora, ¿sí? Nada más que el ser humano tiende a ponerle como una personalidad, ¿no? El hombre lo hace a su imagen y semejanza y dice que Dios, ¿no? O sea, al revés, ¿no? Entonces, es la importancia de que todas esas costumbres, tradiciones, enseñanzas no se hayan perdido. Y yo creo como así como voy, sí va a haber varios videos, porque si hago uno solo van a ser como 3 horas o 4. No, porque estamos como viendo a profundidad. Es que saben que sí me molesta mucho lo que está sucediendo con la oposición. Me molesta en el sentido de que la verdad es algo que está fuera de control. O sea, ellos ya perdieron el control. Están desequilibrados. Esa es la enseñanza occidental. Eso es la europeización y la modernización. Para ellos eso es ser moderno. Y nosotros que tenemos otro chip, sabemos que eso no es correcto. Nosotros traemos una enseñanza en nuestro ADN de 3500 años de escuela que tuvo nuestra civilización antes de que surgiera incluso Europa, porque somos más viejos que Europa. Por eso es que tenemos más sabiduría. Pero ¿qué creen? Que sí está muy escondida en el ADN, aunque en momentos difíciles y de emergencia sale, ¿no? Sale a relucir toda nuestra riqueza como pueblo. Como civilización me refiero, ¿no? Porque no nada más es lo que hoy conocemos como México, que es Anáhuac, o sea, todo el Anáhuac, que es desde el norte de Estados Unidos hasta Nicaragua, porque Nicanagua, que es hasta aquí Anáhuac, hasta ahí terminaba el Anáhuac, hasta Nicaragua. Pero obviamente lo españolizaron y le pusieron Nicaragua, pero es Nicanagua, o sea, hasta aquí el Anáhuac, y de ahí ya empieza pues lo que se conoce como los Andes, ¿no? El Tahuantinsuyo. Entonces, sí es incómodo ver cómo esa civilización, que es la más nueva, se atreve y se atrevió a escribir la historia de una civilización más antigua que ellos, sin conocerla, nada más inventando cosas, inventando que se les hacían rituales a los dioses, que eran puros sacrificios, caníbales, sacrificios para todo, y que adoración al sol, y que no, todo eso es equivocado, es erróneo. Aquí no se conocía el concepto de Dios, y aunque se dice Teotihuacán, Teo no es una palabra griega, es una palabra náhuatl, pero que la hayan colonizado es otra cosa. Sí, porque dicen, no, es que en griego significa esto, o en latín, ¿no? Pero nosotros no somos latinos, porque no hablamos latín. Nosotros no somos griegos, porque no hablamos griego. No somos
Y ni siquiera somos españoles porque ni español hablamos. Es castellano mezclado con el náhuatl o con los idiomas antiguos, ¿no? Mayas, otomí, zapoteco, mixteco, todas esas familias, ¿no? Entonces pues aquí voy a terminar este video, amigos. Vamos a seguir con la parte 2 y la parte 3 y la 4 y las que sean necesarias para ir desenmarañando todo este enredijo que hay de la historia. Tenemos que descolonizar nuestra mente, tenemos que recuperar nuestra memoria histórica, tenemos que saber quiénes somos para que estos cuates no vengan a engañar a nuestros jóvenes como lo estamos viendo, ¿no? Con los encapuchados, con toda esa gente que la verdad no tiene identidad y no sabe qué defender. No sabe que debe defender principalmente su propio país y están defendiendo a intereses ajenos y extranjeros. Entonces eso para nada es correcto. Entonces, amigos, pues aquí pues ya voy avanzando. Miren, ya llevo esto en lo que estamos platicando. Estoy también avanzando en esto. La semillita, miren. ¿Ya vieron? Y bueno, pues vamos a seguir en otro video. Vamos a dejarle hasta aquí. Este sería la primera parte, ¿no? Pero bueno, terminamos con la conclusión de que ¿cuánto tiempo le damos a nuestro espíritu, siendo que somos seres espirituales? Es tarea. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Porque tu cuerpo material, todo lo material, pues aquí se va a quedar. Pero tu espíritu es eterno. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que trascienda, para que madure, para que evolucione, para que sea mejor cada vez, para que avance, para que no se estanque? Porque al final de cuentas todos vamos hacia la perfección, pero cada uno tenemos nuestro camino recorrido. Cada uno hemos recorrido diferentes cosas, diferentes experiencias, ¿sí? Diferentes enseñanzas, y pues a lo mejor en otros mundos aprendemos otras cosas, otros mundos más avanzados, otros menos. Afortunadamente, ya que avanzamos, ya nos regresamos a mundos más ahora sí como que primitivos, por decirlo así, más sino que vamos hacia mejoramiento. Y si regresamos a mundos más atrasados, por decirlo así, no primitivos sino atrasados, pues será para ayudarlos a mejorar, a darles un empujoncito o un jaloncito para que mejoren. Entonces, amigos, vamos a dejar aquí. Les agradezco. Vamos a seguir con el segundo capítulo. ¿Sale? Bye.